Hola, muy buenas tardes. Comenzamos las informaciones en este día miércoles 28 de agosto con noticias de último minuto. ¿Cómo estás, Pati? Claro, el abogado Luis Hermosilla, como vemos ahí en pantalla, pasó su primera noche en prisión preventiva y el tribunal decretó entonces su traslado al anexo Capitán Llaver. Nos va a contar más detalles Max Frick, porque se había dicho en una primera instancia que iba a ser en Santiago 1, pero hay cambios de última hora. Max, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están, Pati y Toti? Muy buenas tardes. Sí, porque una resolución del Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago, el mismo que el día de ayer, había determinado que el imputado Luis Hermosilla debía iniciar esta fase de su medida cautelar de prisión preventiva acá en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1. Bueno, modifica esto a través de una resolución escrita, en donde informa a las defensas, tanto de Luis Hermosilla como de la otra imputada, María Leonarda Villalobos, que él puede empezar a tener su prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver. Estamos a la espera del traslado. De hecho, Juan Contreras nos va a mostrar lo que pasa acá en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, en donde efectivamente defensa de Villalobos, 12 de septiembre, Luis Hermosilla, 12 de pero septiembre, en un lugar que es totalmente alejado de la población penal más peligroso. Se le llama el módulo 38, que es el módulo en donde están personas detenidas por delitos sexuales que también pueden ser víctimas de ataque por parte del resto de la población penal. Hay personas que cumplen prisión preventiva, por ejemplo, por delitos económicos, incluso ex policías e integrantes de las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí pasó su noche, esta primera noche de su prisión preventiva por estos graves delitos que le imputó la Fiscalía durante 5 largas jornadas de formalización en el denominado caso Audios. Pero claro, ya conociendo esta resolución y probablemente habiendo visto Gendarmería que habían cupos en el anexo Capitán Llaver, se va a realizar el traslado de Luis Hermosilla hasta allá, que era precisamente lo que había solicitado su hermano el día de ayer en esta audiencia de formalización de cargos, incluso anunciando la presentación de un amparo para poder ver ese traslado, teniendo en cuenta que la seguridad de su representado, en este caso su hermano Luis, corría serio peligro en este lugar. Bueno, finalmente se opta por lo sano. El Cuarto Tribunal, a través de una resolución escrita, hace en el fondo la facultad de que se pueda dar el traslado previa autorización de Gendarmería. ¿Por qué se da toda esta polémica? Hay que explicarlo un poco, Pati, Toti, porque ustedes también lo saben. Vieron el caso, por ejemplo, del alcalde Daniel Jadwe. En esa oportunidad, la defensa del alcalde Jadwe lo que hizo fue ponerse de acuerdo previamente con la Fiscalía y el Tribunal para citar al abogado de Gendarmería, y en este caso el Tribunal, una vez decidiendo la medida cautelar de prisión preventiva, le pregunta en la misma sala al abogado de Gendarmería si existían los cupos, porque este pensionado Capitán Llaver tiene cupos limitados, y al decirse en sala el propio abogado que existían los cupos, por esa razón el alcalde Jadwe en ese caso va directamente a ese anexo de Gendarmería y no tuvo que pasar por el complejo penitenciario Santiago 1. En esta oportunidad no se hizo esa gestión previa, por lo tanto la jueza, al no tener conocimiento si existían cupos o no en el anexo Capitán Llaver, finalmente toma la decisión de enviar hasta el complejo penitenciario Santiago 1 a Luis Hermosilla, que es el lugar en donde la mayor parte de las personas cumplen esta medida cautelar de prisión preventiva. En este caso es un peligro para la seguridad de la sociedad. Ahora habrá que tener en cuenta otros antecedentes. En Capitán Llaver también están cumpliendo prisión preventiva los hermanos Sauer. ¿Podrá separarse a los hermanos Sauer de Luis Hermosilla? Porque sería prácticamente tener un abogado 24 horas en ese lugar para planificar la defensa en el que se ha denominado el caso Audios. Va a haber que contar con todo eso. ¿Qué pasa con María Leonarda Villalobos, de quien su defensa también solicitó el traslado al anexo Capitán Llaver para tener las mismas garantías que el otro imputado Luis Hermosilla? Dijeron que se iba a habilitar algo ahí para ver si se le puede trasladar a ella también, quien fue destinada inicialmente a pasar esta prisión preventiva en la cárcel de San Miguel. Así que se dan una serie de situaciones. Escuchemos lo que dijo ayer el abogado Juan Pablo Hermosilla con respecto a toda esta situación que se generó con esta polémica de la llegada de su hermano Luis a el complejo penitenciario Santiago 1. El lugar de detención es raro lo que hizo la jueza, porque hay otros tribunales que lo han hecho en forma distinta, establecen ellos el lugar de detención. Mi opinión es que la ley dice que la jueza lo tiene que hacer, pero ella optó por no hacerlo. Nosotros tenemos discrepancias con lo que ella ha resuelto, creemos que está equivocada la resolución de ella, y el sistema lo que dice que cuando uno está en esa posición, apela. Y por lo tanto eso es lo que vamos a hacer.
de fe. Bueno, es una situación que dijo el abogado Juan Pablo Hermosilla, dependía directamente de la jueza. La jueza dijo que no estaba la persona indicada de Gendarmería para hacer la consulta, por eso finalmente determina que el imputado, en este caso Luis Hermosilla, comience con su prisión preventiva acá en Santiago 1, en donde se sabe que hay personas de alta peligrosidad. Incluso hace poco se conoció un video que se viralizó de integrantes del Tren de Aragua que pertenecían a una célula muy puntual, que era de los gallegos, que habían ocasionado un motín. Bueno, él no está claramente con esa población penal más peligrosa, sino que lo explicábamos, está en un módulo separado de todos ellos, con personas de menor peligrosidad y personas que estarían por delitos sexuales. Pero claro, va a ser solamente este día que va a permanecer acá y probablemente ya en el transcurso de la tarde va a ser trasladado en un carro de Gendarmería hasta el anexo Capitán Llaver, que es un pensionado. Se paga por día la persona que está cumpliendo alguna medida cautelar o incluso algún tipo de condena en ese lugar. Pero las autoridades de gobierno tampoco quedaron indiferentes con respecto a esta situación. Habló el ministro de Justicia, habló el presidente Gabriel Boric, y esto molestó de sobremanera a la defensa de Luis Hermosilla, vale decir a su hermano Juan Pablo, porque el presidente en el fondo dio a entender que ninguna persona está por sobre la ley y que en estos momentos Luis Hermosilla está en prisión preventiva por un delito que había cometido, anticipándose tal vez un poco a la fase que tiene normalmente un procedimiento penal, porque esta es una etapa muy inicial en la investigación, solamente se le han formulado cargos. Lo que hizo la Fiscalía es darle a conocer los delitos por los cuales se le investigan, pero acá no hay ninguna condena, acá no hay ninguna persona que haya sido encontrada culpable, solamente se entendió que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad y por lo tanto el abogado Luis Hermosilla debía quedar en prisión preventiva. Escuchemos lo que dijo el presidente y también el ministro de Justicia con respecto a esta situación muy polémica, que además desató también que contestara el abogado Juan Pablo Hermosilla. Escuchemos lo que dijo el presidente y el ministro de Justicia. Acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla. Y yo creo que es importante decirle a Chile, a todo el pueblo de Chile, que tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, a la corrupción, al tráfico de influencias, también hay que enfrentarla con mucha dureza y acá no pueden haber ciudadanos de primera y segunda clase y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos. Por eso qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel. Los chilenos y las chilenas suelen reprochar, y es que en nuestro país el sistema de justicia tiene varas distintas dependiendo de las personas que están sometidas al sistema de enjuiciamiento criminal. Las investigaciones que están vinculadas a este caso en particular dan cuenta, tal como ha dicho la ministra Toá, de vínculos, de relaciones, pero en el caso de la profesión legal y del sistema de justicia son especialmente sensibles respecto de comunicaciones que pudieran haber estado sometidas a reserva y que actualmente están siendo investigadas por el Ministerio Público. Lo complejo, insisto, no es solo el impacto para la política, que por cierto lo es, sino que sobre todo para quienes administran y participan del sistema de justicia, que tiene que actuar de un modo imparcial y objetivo. Esa es la gravedad de este caso en particular. Bueno, acá lo que llama profundamente la atención es que generalmente un poder del Estado no comenta la decisión de otro, y es lo que ha hecho muchas veces el gobierno del presidente Gabriel Boric, no comentar fallos judiciales ni siquiera de primera instancia, como puede ser que un tribunal de garantía resuelva o no la prisión preventiva de un imputado. Por eso tuvo duras críticas durante la jornada de hoy el abogado defensor de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, quien dijo que acá hay una politización arbitraria del caso de su hermano Luis y que se va a querellar incluso de salir absuelto su hermano de todos estos cargos. Habló durante esta mañana con una radio y dio a conocer su impresión con respecto a un hecho puntual, que es un recurso de amparo que iba a presentar. Probablemente ese recurso de amparo ya no va a ser necesario porque lo iba a presentar precisamente porque él entendía que se ponía en riesgo la seguridad de su hermano al estar en Santiago 1, que es esta cárcel de prisión preventiva, y no donde ellos habían solicitado inicialmente, que era el anexo Capitán Llaver. Escuchemos lo que dijo el abogado Juan Pablo Hermosilla durante esta mañana
con respecto a todo esto que involucra esta polémica que se dio ayer en esta audiencia, en el último día de formalización de cargos, cuando ya se estaban discutiendo las medidas cautelares, con la jueza de garantía que finalmente no accedió a su solicitud, que era inicialmente enviar a Luis Hermosilla a una cárcel en donde estuvieran todas las medidas de seguridad y estuviera garantizada su seguridad. Eso es lo que decía inicialmente Juan Pablo Hermosilla. Escuchemos sus declaraciones. ¿Qué acciones contra el gobierno para evitar Estamos presentando un recurso de amparo. Un recurso de amparo dirigido en contra de el gobierno. Esto depende del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia se ha negado a darle un trato a Luis como una persona común y corriente, a trasladarlo, a pesar de que la jueza lo autoriza, a trasladarlo a Capitán Llaver, en lo que yo estimo, después de la declaración del presidente de la República, que es una decisión política y por lo tanto es una decisión ilegal e inconstitucional. Nosotros tenemos derecho a que se nos trate igual que cualquier persona, por eso digo que no se puede dar vuelta esto al revés. Bueno, vamos a ver en qué terminan estos recursos que ha anunciado va a presentar el abogado Juan Pablo Hermosilla en contra del gobierno por estas frases que se han pronunciado de parte tanto del presidente Gabriel Boric como del propio ministro de Justicia, para ver si es que llegan a algún puerto. Finalmente nosotros nos imaginamos que esta era una estrategia más enfocada a finalmente sacar a Luis Hermosilla de Santiago 1, que era la prioridad del abogado el día de ayer y que no fue acogida por el tribunal, mismo tribunal que curiosamente hoy día en esta resolución accede al traslado de Luis Hermosilla hasta el anexo Capitán Llaver, que probablemente se va a realizar en las próximas horas. Ya lo decíamos, acá prácticamente tiene vigilancia a las 24 horas, no es que acá tampoco esté en riesgo su seguridad, lo decíamos, está recluido en un módulo especial con todas las medidas de seguridad para que no sea atacado, un módulo donde hay otras personas en prisión preventiva por delitos económicos, exuniformados, que se le conoce como el módulo 38, o sea, acá probablemente va a tener las mismas garantías que en Capitán Llaver. Escuchemos lo que dijo este abogado, Juan Pablo Hermosilla, con respecto a una situación bien curiosa y que es prácticamente una amenaza. O sea, dice, bueno, vamos a ver qué pasa acá ahora cuando se abra el celular de mi hermano Luis y empiecen a conocerse conversaciones con algunos fiscales que incluso le pedían favores. Ese es el tenor de las declaraciones que hizo hoy el abogado Juan Pablo Hermosilla. Escuchemos sus dichos durante esta mañana en la radio. Yo quiero hacer un breve discurso contra la hipocresía. A propósito de la declaración del Colegio de Abogados, a propósito de lo que señaló la ministra, a propósito de lo que señaló el presidente de la República. Y uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla y va a usarse para estas cosas que ustedes están señalando. Bueno, ábranlo entero y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla, y veámoslo completo, y no vayan escogiendo, haciendo en inglés se dice cherry picking, sí, las cosas que a él lo disminuyen. ¿Qué pasa si hay fiscales que están relacionados con la causa que le han pedido a él favores también? Bueno, por no decir menos, bastante incendiarias las declaraciones de Juan Pablo Hermosilla, diciendo que, bueno, cuando se abra, o llama por lo menos a abrir el teléfono de su hermano Luis, van a salir varias conversaciones en donde distintas personalidades, entre ellos fiscales, incluso habla de ministros, pidiéndole favores a su hermano Luis. Bueno, con respecto a esto se refirió la Fiscalía ayer. La Fiscalía dice que esta es una investigación que recién comienza y que más allá de esta audiencia maratónica, estas 5 jornadas en las cuales se presentaron cargos contra los distintos imputados en el caso Audios, pero principalmente el foco de atención se centró en María Leonarda Villalobos, que fue quien grabó esta conversación entre Luis Hermosilla y posteriormente se la dio a Doppelberg, quien hizo llegar este audio al fiscal Felipe Sepúlveda, y ahí se inicia toda esta investigación. Habían otros imputados que, por ejemplo, se fueron a la casa, que hay que recordar, son los imputados que aparentemente entregaban información privilegiada a estos abogados a cambio de pagos, una situación absolutamente irregular que se producía con un funcionario del Servicio de Impuestos Internos y con otro funcionario público que quedaron con medidas cautelares de arresto domiciliario. Así que esta investigación claramente sigue. Probablemente pueden haber más personas que sean imputadas. Hay que recordar que el primer imputado en esta causa formalizado incluso fue el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quien también en su momento quedó en prisión preventiva y posteriormente, tras una revisión de medida cautelar, accedió a un arresto domiciliario
total en su casa, en donde está actualmente, pero claro, es una investigación con muchas aristas, así que tal vez lo que dice el abogado Juan Pablo Hermosilla, la Fiscalía ya lo tiene contemplado, porque dice que esta investigación recién comienza. Escuchemos lo que dijo la Fiscalía de Oriente el día de ayer, tras el término de esta audiencia de formalización de cargos, en donde finalmente se conoció la medida cautelar de prisión preventiva para el abogado Luis Hermosilla. A ver, se trata de una investigación compleja, tiene múltiples aristas, es una investigación vigente, por tanto, si surge algún antecedente que nos permita imputar nuevos cargos, así se hará. No se pueden entregar más antecedentes porque son informaciones reservadas, pero es importante que entiendan que esto no ha terminado. Estamos recién en la audiencia de formalización. Bueno, en este mismo caso y en otra arista se está en estos momentos en una audiencia en donde estaba declarando y se estaban resolviendo las medidas cautelares de Rodrigo Toppelberg, esta persona a quien María Leonarda Villalobos le hace llegar este audio que graba al abogado Luis Hermosilla, evidentemente sin su consentimiento, sin su conocimiento. Lo más probable es que en unos minutos más se va a conocer si él sigue en prisión preventiva también por este caso o recupera su libertad con alguna medida cautelar menos gravosa, que podría ser, por ejemplo, un arresto domiciliario total, que es al parecer lo que había solicitado su defensa. Y claramente lo que dice Pati y Toti, Juan Pablo Hermosilla, hace sentido también con el reportaje que vimos ayer de nuestra compañera Josefina Eccles, en la cual habían conversaciones entre el otrora fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, con Luis Hermosilla. O sea, hay una serie de personas que, como se dice en buen chileno, han salido al baile en el teléfono del abogado Luis Hermosilla, quien aparentemente habría recibido varias solicitudes de políticos, de ministros, de fiscales con respecto a favores, como se llama, como se conoce en el ámbito judicial. ¿A cambio de qué? No se sabe. Seguramente eso es lo que va a tener que investigar la Fiscalía. Incluso hoy reconoció el propio ex fiscal nacional, Sabas Chaguán, que él en su momento también conversó con Luis Hermosilla, pero sin nada que tuviera que ocultar. Por lo tanto, hay personalidades que incluso están reconociendo haber hablado cuando tuvieron altos cargos públicos con el abogado Luis Hermosilla. Bueno, es algo que vamos a seguir revisando y comentando, Max, y también quedar atentos a si se conocen en los próximos días más de estas conversaciones que están supuestamente en este WhatsApp. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que te vaya bien. Claro, ahora, que hayan más involucrados. Chao, buenas tardes. No lo exculpa de las cosas que se le están acusando, que se están investigando. Así que, bueno, ahí vamos. Exactamente. Pero precisamente en este tema se conoció la existencia de nuevos mensajes de Luis Hermosilla, esta vez con el exfiscal Manuel Guerra, con quien habría intercambiado información relativa a casos tan relevantes como Penta, Dominga o Exalmar. Claro, esta es la nota a la que hacía alusión nuestro compañero Max Frick. Según los datos que Chilevisión Noticias pudo acceder, también habría mensajes relacionados con el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, cuando Hermosilla era su defensor en la causa que se lleva en su contra, recordemos, por malversación de fondos públicos y lavado de activos. Mira. No es solo el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. En el teléfono del abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, también habrían WhatsApps con el ex fiscal Manuel Guerra. Mensajes que datarían al menos desde que tenía el cargo de fiscal regional metropolitano Oriente. Es decir, desde que llevó causas como Penta, Exalmar, Dominga y el caso Joyas, que involucra a la animadora Tonka Tomisic y su ex marido Marco Antonio Leiva. Todas causas de interés para Luis Hermosilla y su círculo. La investigación que realizó el 2017 el fiscal Guerra fue absolutamente vacía de contenido, de acuciosidad. Jamás el fiscal Guerra investigó sus antecedentes y los antecedentes que nosotros señalamos respecto a Minera Dominga. La relación entre el exfiscal Manuel Guerra y Luis Hermosilla es de larga data. Según quienes los conocen, el abogado incluso habría sido parte de la campaña de Guerra para encabezar la Fiscalía Regional Oriente, y las comunicaciones entre ellos vía mensajería electrónica habrían sido constantes.
No puede dar información de un caso a una persona que no es interviniente, eso en primer término. Y en segundo término es doblemente compleja porque luego las decisiones que fue tomando el fiscal Guerra en ese caso son inexplicables desde el punto de vista jurídico. No hay explicación sobre todo a por qué eliminó el soborno en el caso de Carlos Délano y Carlos Lavín, por qué suspendió condicionalmente el caso de Iván Moreira y por qué investigó tan superficialmente el caso Exalmar Dominga. ¿Solamente fueron errores? Pero entre esos mensajes de WhatsApp habría uno que es clave. Es el año 2021. La denuncia en contra del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, está al rojo. El policía estaba siendo acusado por apropiarse indebidamente de unos 146 millones de pesos provenientes de los gastos reservados. Es decir, platas públicas de todos los chilenos. Y que esos fueron invertidos precisamente, entre otras, para adquirir un bien raíz en Montaneda y para adquirir un bien raíz en Las Condes. El exdirector fue enviado a prisión preventiva y su defensor privado era precisamente Luis Hermosilla. La verdad que la imputación que se le hizo por parte de la Fiscalía al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, era sumamente grave porque daba cuenta de delitos reiterados de fraude al fisco. Lo que la Fiscalía le imputa es que se fue apropiando de gastos reservados de la institución, depositándolas en su propia cuenta corriente y en la cuenta corriente de su cónyuge. Es en este contexto en que se habría producido esta conversación o intercambio de mensajes clave entre Hermosilla y el exfiscal regional Manuel Guerra. Este le habría ofrecido a Hermosilla ayuda con una mejor sala para Héctor Espinosa. Eso a pesar de que ya no encabezaba la Fiscalía Metropolitana Oriente. Esta es una investigación, tal como lo dijo la fiscal regional, que está comenzando y que tiene varias aristas. Ya hemos abierto 3 aristas nuevas en esta investigación que, por supuesto, están reservadas. Estos elementos por lo menos nos parecen raros y podríamos estar en presencia de algún delito de cohecho o de tráfico de influencias. Según quienes han tenido acceso a esta información, podría tratarse de la Sala de la Corte de Apelaciones, que con un fallo unánime levantó la prisión preventiva del exdirector de la PDI. De hecho, la conformación de ese tribunal ya había sido polémica en la época, porque entre sus integrantes estaba el juez Fernando Carreño, quien además era profesor en la PDI y para muchos debió inhabilitarse, pero no lo hizo. El principio de la judicatura es que esta debe ser imparcial. Y efectivamente, si existe algún tipo de cercanía entre el juez y el imputado, debiera haber algún tipo de inhabilitación. No solo es el juez Carreño. La quinta sala del Tribunal de Alzada también estaba formada por el abogado Jorge Benítez Urrutia, tío de Juan Enrique Urrutia, que era parte del equipo defensor de Espinosa, como consta en la imagen de esta audiencia. Juan Enrique Urrutia era en ese momento parte del estudio de abogados de Luis Hermosilla y llevaba junto a él varios casos connotados. Este hecho, por supuesto, que tiene que ser investigado penalmente, pues daría cuenta de un acto de corrupción gravísimo vinculado ya no solo con su actividad como abogado y exfiscal, sino con la capacidad que tiene de influir dentro del Poder Judicial y específicamente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Jorge Benítez Urrutia no solo es primo hermano del papá de Juan Enrique Urrutia, también trabajó en su estudio de abogados, como consta en su propio LinkedIn. Intentamos contactar a los abogados Manuel Guerra y Juan Enrique Urrutia, pero no obtuvimos respuesta. Desde la Corte de Apelaciones dicen que los jueces mencionados están con licencia médica. ¿Fue favorable la sala para Héctor Espinosa? En resumen, estuvo solo 10 días en prisión preventiva antes del arresto domiciliario total, aunque según fuentes de la investigación nunca prestó colaboración efectiva. Cabe destacar que su sucesor, Sergio Muñoz, alcanzó a estar 2 meses preso por violación de secreto, un delito mucho menos gravoso que la malversación de fondos y el lavado de activos.